inicio a nuestro estudio bíblico y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1, el versículo 30. Y hoy vamos a ver el estudio titulado Eres una obra en construcción. Eres una obra en construcción. Y vamos a ver entonces qué significa el título de este mensaje, y vamos a ver también el fundamento bíblico. Dice aquí el apóstol Pablo, 1 Corintios 1:30, más por él, o sea, por Dios, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, tenemos aquí algo muy importante, y es el hombre, la mujer, luchan por cambiar, por ser diferentes, intentan muchísimas cosas, pero al final de cuentas, pues se topan con una realidad, y es que ese anhelo, ese deseo de mejorar, de transformar, pues es muchas veces algo exterior, de apariencia, algo cosmético, pero no van a la realidad, a la raíz del asunto, que es el corazón transformado en el hombre. Y el único que puede transformar ese corazón es Dios. Y esto lo hace Dios cuando Él nos pone en Cristo Jesús. Hemos visto algo estas semanas anteriores en donde todos los seres humanos nos encontramos o en Cristo en una de esas posiciones, o estamos en Cristo o estamos en Adán. Si estamos en Adán, estamos en la vieja naturaleza, lo que llama la Biblia el viejo hombre, el viejo yo, que es a final de cuentas 100% egoísta. Pero si por ese milagro de Dios, por esa obra de Dios, Él nos coloca de estar en Adán a estar en Cristo, como dice aquí, más por Él estáis vosotros en Cristo, aquí está la clave para ese cambio poderoso y transformador que solamente Dios puede hacer en la vida de todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y en fe. Cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Cuando Dios nos ha dado ese nuevo nacimiento, bueno, ese es apenas el inicio, el comienzo de un cambio, el cual Dios va a estar haciendo día tras día, y ese cambio, vamos a ver ahorita en qué consiste, y también que habrá evidencias en cada área de nuestra vida cómo Dios nos está cambiando. Busca por favor la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, Filipenses 1, versículo número 6, Filipenses 1, 6, y dice aquí la escritura, el apóstol Pablo, estando persuadido, estando con esa confianza de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo tiene esa convicción. ¿Y en qué consiste esa convicción? Bueno, que Dios, que es quien ha comenzado en nosotros la buena obra. Entonces, Dios es quien toma la iniciativa. Nosotros no amamos primero a Dios. Él nos amó a nosotros primero, de tal manera que se puede ver en que Dios envió a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para morir por nosotros y darnos una vida nueva, una vida eterna. El que comenzó en vosotros la buena obra. Entonces, este proceso, ¿verdad?, que Dios inicia, podemos decir que es, por un lado, el redimirnos de nuestro pecado, el rescatarnos del dominio del pecado, y también consiste esta buena obra, ¿verdad?, en conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. No puede existir la una sin la otra. Si Dios nos redime, nos perdona, nos limpia y nos da esa victoria sobre el pecado, esa es una parte. La otra parte es que Él también se encarga de formar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Busque también, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30, en donde nos vamos a enfocar en este aspecto ahora sobre la obra transformadora. Y como vimos en el título, somos una obra en construcción, ¿verdad? Mientras estamos aquí en la tierra, estamos en ese proceso todavía en donde Dios nos está edificando. Y dice Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí está la obra completa que Dios hace en la vida de cada creyente que ha venido a los pies de Cristo y auténticamente ha tenido esa conversión. Es decir, que la buena obra de Dios, entonces, que es la obra de la salvación, que proviene de Dios, consiste entonces en redimirnos, en rescatarnos de nuestro pecado, de ese dominio del pecado y de la antigua naturaleza, y también en ese proceso de ser transformados, de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. O sea, esta transformación consiste en ser semejantes, ya desde aquí, en la tierra, en ser semejantes a Cristo Jesús. Y vamos a ver a continuación qué medios usa Dios para formar a Cristo en cada creyente. Y como veíamos también la semana pasada, el plan de Dios no es hacernos más religiosos, sino hacernos más como su Hijo Jesucristo, es decir, semejantes a Cristo en su forma de pensar, semejantes a Cristo en su carácter, semejantes a Cristo en su humildad y mansedumbre, semejantes a Cristo en cuanto a hacer la voluntad del Padre, semejantes a Cristo en generosidad, en pureza, en servir, semejantes a Cristo en amar a las personas, semejantes a Cristo en tener una vida de oración, semejantes a Cristo en sus virtudes y excelencias. Estamos en Cristo, Él está en nosotros, somos nuevas personas, entonces ahora es posible, y si es algo de Dios, Dios está entonces manifestándose diariamente, cambiándonos de tal manera que reflejemos cada día más a Cristo Jesús. Entonces estamos leyendo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. La perfeccionará. Entonces cada día estamos siendo capacitados por Dios, cada día estamos siendo formados, estamos siendo equipados, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que Cristo se manifieste en nosotros. Estamos en un proceso. Aún aquí no ha terminado el Señor, ¿verdad? Por eso, aunque seamos ya creyentes, pues todavía tenemos que batallar con ese antiguo hombre o el viejo yo, que aunque ya ha sido crucificado juntamente con Cristo, sin embargo, ¿verdad? Pues todavía tenemos esa lucha espiritual, porque ahora el creyente que está en Cristo tiene nuevos afectos, tiene nuevos deseos, tiene nuevas intenciones, tiene una nueva motivación que es Cristo Jesús. Así es que el creyente entonces está en ese proceso como una obra en construcción. Ahora, dice que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mientras, hasta que Cristo venga por nosotros y estemos en su presencia, Dios, a través de su Espíritu Santo, estará formando en nosotros esta nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas? Y el que comenzó esta buena obra, ¿verdad?, la perfeccionará. ¿Cómo? ¿Qué factores usa Dios? Bueno, vamos a buscar, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Primera de Tesalonicenses 2, 14. Y Dios usa una serie de factores, precisamente, para lograr ese gran propósito que es la meta suprema del creyente. El creyente debiese ya de entender y de tener en su mente y en su corazón el anhelo de ser cada día más como Cristo. Todo lo demás son metas que se sujetan a esta gran meta que es ser semejantes a Cristo Jesús. Entonces, Primera Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 14, a ver, permítame tantito, versículo 13, Primera Tesalonicenses 2, 13, dice aquí la Escritura, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si usted es un auténtico creyente, un auténtico seguidor de Cristo Jesús,
usted lo primero que hará es recibir la palabra de Dios, creer, escuchar el Evangelio, ¿verdad? Antes quizás era duro, era indiferente, dudaba, cuestionaba, estaba en contra de él, pero cuando el Espíritu de Dios toca su corazón, entonces usted comienza a creer y usted recibe la palabra de Dios. Ahora, ¿y qué hace la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice aquí, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así es que nuestro Señor nos transforma, ¿verdad? Y realiza esa obra en construcción a través de su palabra. Cuando el creyente cree la palabra, es la palabra de Dios que es poderosa. Entonces la palabra del Señor actúa en quienes, en vosotros los creyentes. ¿Se da cuenta? Entonces, no se trata de ser una persona pues, que solamente es un congregante, es miembro de una asociación religiosa, no, es alguien que es hijo de Dios, hija de Dios, y por lo tanto recibe la palabra. Y al estar leyendo, creyendo y aplicando la palabra de Dios, actúa, comienza a manifestarse en nosotros ese cambio, y entonces usted como esposo, pues no va a ser el mismo de antes. Usted como esposa no va a ser la misma de antes. Tú como joven, si ya te convertiste a Cristo, no vas a ser el mismo de antes. Habrá en nosotros un cambio en donde la vida de Cristo, ¿sí?, se comienza a expresar, a dar a conocer. Entonces, ¿qué usa Dios para afirmar nuestra fe, para trabajar en nosotros? Bueno, número uno, Dios usa su palabra. Ok, en segundo lugar, busque en la carta de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículos 12 al 14. Efesios 4, 12 al 14, dice aquí, que bueno, el 11, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, ¿de qué? ¿Por qué da Dios este liderazgo espiritual en su iglesia? A fin de perfeccionar, ¿verdad?, capacitar, equipar a los santos. ¿Quiénes son o somos los santos? Los creyentes. Somos santos, somos apartados del pecado, somos apartados para Dios y sus propósitos. Eso es un santo. Entonces, cada creyente es un santo, uno que es llamado por Dios a la santidad. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces el creyente se vuelve un instrumento de servicio y de bendición para el reino de Dios, para dar a conocer el Evangelio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios nos edifica, por un lado de manera personal, pero también otro elemento muy importante que Dios usa en nuestra formación, en nuestra perfección, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, en donde somos muchos miembros, un solo cuerpo, y Cristo es la cabeza. Así es que hay una interrelación y una interdependencia entre los creyentes. De ahí la importancia vital de que el creyente esté congregándose, esté participando con la iglesia. Ahora, como hemos dicho en otras ocasiones, es cierto, hay algunos hermanos que están enfermos y se encuentran impedidos de poder desplazarse o trasladarse a la reunión de la iglesia, o hay hermanos pues ya grandes de edad que ya son mayores y también ya les es casi prácticamente muy difícil estar asistiendo. Bueno, hay una bendición que es a través del internet y a través de las transmisiones en donde se comparte, se enseña la palabra de Dios. Pero fuera de esas situaciones, ¿verdad?, el creyente debiese congregarse en una iglesia para ser edificado y para edificar también a otros hermanos. Este factor lo usa Dios, porque a través de esas relaciones con otros creyentes aprendemos a amarnos, a aconsejarnos, a animarnos, a perdonarnos, a sobrellevarnos, a enseñarnos los unos a los otros. En fin, hay muchísimas formas en las cuales tenemos que aprender a desarrollar la edificación mutua, orar unos por otros, etcétera. Entonces, este es otro factor, perdón, muy importante que Dios usa. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto que es Él, ¿verdad?, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, uno de los propósitos o factores que Dios usa para nuestra madurez, también podemos hablar en ese aspecto de perfección, de madurar, de madurez, es el que no nos estanquemos como niños, ¿verdad? Hay etapas de crecimiento en la vida del creyente, como un bebé en Cristo, un niño en Cristo, un joven en Cristo, un adulto en Cristo y un anciano en Cristo, y son procesos o etapas a través de las cuales Dios nos va dando ese crecimiento, pero el punto es, no te quedes como un niño, ¿verdad? ¿Y cuáles son algunas características de los niños? Pues como dice aquí el apóstol Pablo, son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o sea, no son estables, no están firmes, no crecen, no llevan fruto. ¿Por qué? Porque están estancados en esa niñez espiritual. No quieren, por decirlo así, pagar el precio del crecimiento, que es lo normal y lo natural en un creyente, el irse desarrollando, ¿verdad? Día a día, paso a paso, poco a poco, en su fe, en su confianza, en ese amor en el Señor. Dice aquí versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, la Biblia, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Déjeme preguntarle, ¿está usted creciendo o se ha estancado? Y por decir algo, porque no es cuestión de solamente estancarse, sino comienza uno a retroceder. Así es que es algo muy serio, ¿verdad? Este asunto de pensar que pues, yo me quedo así en esa inmadurez y en esa situación de carnalidad, siempre no tenga cuidado, porque si usted es cristiano, pues usted ha sido llamado a ese crecimiento para que no se quede como un niño, ¿verdad? De aquí para allá, esos creyentes que con cualquier cosita se ofenden, se desaniman, se deprimen, etcétera, ¿verdad? Porque no tienen el alimento, no han nutrido su fe con la palabra, no han limpiado su corazón con la palabra, no han sido equipados para servir con la palabra de Dios. Entonces es importante estar con la iglesia. Ok, ¿qué otro factor usa Dios para nuestra perfección, nuestro crecimiento? Bueno, busque por favor en la primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 1, primera de Pedro 1, versículos 5 al 8. A ver, primera de Pedro capítulo 1, versículos del 5 al 8, dice aquí la escritura, primera de Pedro 1, 5 al 8, a vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, solamente el poder de Dios puede protegernos de la maldad, de las tentaciones, de Satanás, del mundo, etc. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces ya Pedro nos va diciendo este factor que usa Dios para nuestra perfección y crecimiento en la fe, en la santidad, y se llaman aflicciones, se llaman pruebas. Entonces no por el hecho de ser cristianos estamos exentos de pruebas, estamos exentos de dificultades, estamos en un mundo caído, es lo que tenemos que entender. Pero a pesar de que estamos en un mundo caído, Dios va a usar para nuestra bendición y para nuestro bien esas pruebas. Ahora dice, por un poco de tiempo, gracias a Dios. Seremos a veces afligidos, ¿verdad? Pero Dios nos está inclusive perfeccionando a través de esas pruebas, ¿verdad? Como dice aquí, diversas pruebas, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es que no se sorprenda, ni se desanime, ni se amargue, ni se moleste cuando hay pruebas, hay dificultades. Todos los creyentes atravesaremos por diversas pruebas, pero Dios siempre sabrá el momento justo en que comienza y termina una prueba. Y mientras estamos en ese ínter de la prueba, Dios nos fortalece, ¿verdad? Para
vivir en victoria para salir adelante, ¿verdad? Porque Dios usa todas estas situaciones para enseñarnos su poder, su fidelidad, su amor, su gracia, su bondad, etcétera, etcétera. Así es que Dios usa también este factor que son las pruebas. Capítulo 5, ahí mismo en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice de la siguiente manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, vuelve a decir Pedro, un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces, dice que Él nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá, para que seamos creyentes firmes en la fe de Jesucristo. Entonces, gracias a Dios, tenemos que comenzar a entender esto. Gracias a Dios por las pruebas, ¿verdad? Porque son a la medida, ni más ni menos. Vienen a nuestra justa medida, pero el propósito es desarrollarnos, fortalecernos, santificarnos y aún gozarnos en las tribulaciones y mantener la paz de Dios. Bueno, otro factor que Dios usa en este aspecto y que tenemos que entender es que estamos en una batalla espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Entonces, la vida cristiana es dinámica y en crecimiento. Y la vida cristiana, esta obra en construcción, implicará también batallas espirituales, batallas contra Satanás, batallas contra el mundo, batallas contra nuestra propia carne, ¿verdad? Que aunque ya Dios nos ha libertado del dominio de la carne y del pecado, bueno, aún están aquí ya crucificadas, pero nuestro cuerpo tiene todavía, podemos decir, esas inclinaciones, ¿verdad? Porque estamos aún aquí en este mundo. Bueno, las batallas, esa batalla espiritual de la carne contra el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo que está en nosotros contra esa carne, ¿verdad? Que la carne, dice la Escritura, que siempre se opondrá a la voluntad de Dios y nunca querrá hacer la voluntad del Señor. La carne se puede vestir de religiosidad para en apariencia, ¿verdad?, pensar que va uno en el camino del Señor cuando realmente es una vida legalista, una vida externa como la de los fariseos y escribas, pero el cambio de Dios es interno. Entonces, versículo 16, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así es que este factor, esta batalla espiritual, Dios nos dice, se gana andando en el Espíritu, o sea, dependiendo del Espíritu Santo. Sigue la guía del Espíritu Santo, lo que Él pone en tu corazón conforme a la palabra, y no satisfagas los deseos de la carne. Verso 17, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos, dice que, se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. No voy a tener aquí, ese es tema para otro estudio. Entonces, Dios usa esa batalla espiritual, nos da su Espíritu Santo para ganar, para vencer, ¿verdad? Entonces, y no darle lugar a las obras de la carne, como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más usa el Señor? Dice, Lucas capítulo 6, versículo 40. Bueno, a esto le llamamos el discipulado. El discipulado es un proceso de transformación en donde el alumno, el discípulo, va a reflejar cada vez más a su maestro, a Jesucristo. Lucas 6:40 dice, nuestro Señor Jesucristo, el discípulo, no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, o sea, discipulado, será como su maestro. Ese es el punto. Otra vez, no es que tú te conviertas en una persona más religiosa, no,
sino que tú te conviertas, seas perfeccionado, para que seas más como tu maestro. ¿Y quién es tu maestro por excelencia? Jesucristo. Dice que el que fuere perfeccionado, podríamos decirlo, el que fuere discipulado. ¿Y discipulado? ¿En qué consiste el discipulado? Bueno, básicamente lo que dice Jesús más adelante. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, esto es el discipulado, ¿verdad? ¿Y qué es? Y decía a todos, Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, que nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es el discipulado. Un estilo de vida diario. ¿Quieres venir en pos de Jesucristo? No, Jesucristo no viene en pos de ti. Tú vienes en pos de Jesucristo. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, negarte a ti mismo, ¿verdad? O sea, a tu egoísmo, a tus planes, negas a sí mismo, tome su cruz, morir al yo cada día, ¿verdad? Y sígame, vivir para Cristo. Eso es el discipulado. Ahora, obviamente tenemos una serie de recursos, de cursos bíblicos, un discipulador, etcétera, que nos ayudan, pero el punto es que tú cada día y en todas partes ya tienes un estilo de vida como discípulo. Eso es parte de la obra en construcción de Dios, vivir como discípulo. Si tú pretendes decirte o ser cristiano, pero te gusta el mundo y andas en el mundo y andas como los del mundo, bueno, pues realmente tienes que preguntarte si te has convertido a Cristo de corazón, ¿verdad? Ok, continuamos. En la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 22. Santiago 2, 22. Otro elemento o factor que usa Dios en esa obra de construcción en nuestra vida, dice aquí Santiago 2, 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, si tenemos fe, una fe viva, porque aquí Santiago está hablando de la fe muerta, que es la fe que inclusive, pues, a fin de cuentas tienen los demonios, creen en Dios pero tiemblan, pero no obedecen, ¿verdad? Entonces está haciendo esta comparación entre la fe muerta y la fe viva. La fe viva es la fe que va a dar fruto, ¿sí? La salvación es por fe, no por obras, pero si mi fe es una fe viva, auténtica, dará fruto, ¿verdad? Y se evidenciará entonces en una vida de servicio. El creyente tiene que servir a Cristo. No se trata solamente de escuchar estudios, sermones y tomar cursos, no. Eso es bueno, pero a fin de cuentas todo eso tiene que traducirse, ¿verdad?, en una actitud de servicio. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo el apóstol Pablo cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No podemos ser pasivos creyentes, no podemos cruzarnos de brazos, no podemos ser indiferentes a la situación de la gente que se está perdiendo sin Cristo. No, tú tienes que servir al Señor. Si tienes fe, pues que tus obras se manifiesten. Acércate a la gente, testifícales de Cristo, ora por su salvación, compárteles la palabra. Pero tienes que estar entonces involucrado en ganar almas para Cristo. Esa es la obra en construcción que Dios hace. Por favor, Dios no se agrada en que seamos creyentes en nuestra zona de confort, cómodos, sin que nadie nos exija, sin que el Señor nos exija ningún sacrificio en ese sentido en cuanto a servicio. No, mis hermanos. Así como alguien nos compartió de Cristo y pagó un precio en cuanto a tiempo, oración, compartirnos la palabra, visitarnos una vez y otra vez y hablarnos del Señor hasta que Dios quebrantó la dureza de nuestro corazón y a través de ese hermano, de esa hermana o de esa congregación, etcétera, nos convertimos a Cristo por su Espíritu Santo. Así es que el servicio. Y otro factor, ya a punto de concluir, estamos, 1 Corintios 15:10, 1 Corintios 15:10. Ok, Pablo aquí nos dice, el recurso divino que usa nuestro Señor, este recurso poderoso para cambiar lo que es imposible de cambiar y que solamente Dios puede transformar. Déjenme decir, si usted tiene algún problema en cuanto al pecado, alguna situación, pues que usted conoce, ¿verdad? Y dice, pero no puedo cambiarlo, he intentado todo, venga a Cristo. Y deje que Cristo le transforme, le cambie, ¿sí? ¿A través de qué? De su gracia.
Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Mire, aquí está hablando Pablo, un fariseo duro, de hueso colorado, que era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Simple y sencillamente odiaba a los cristianos. No quería saber nada del Mesías de Jesús. Pero un día la gracia de Dios le alcanzó. Y ese corazón tan duro y tan rebelde como era el de Saulo de Tarso, a quien conocemos ahora como el apóstol Pablo, bueno, él puede decir aquí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, sé que todos los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Subraya este versículo, memorícelo, vívalo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso es lo que el creyente va reconociendo cuando uno mira su vida anteriormente y cómo ahora su vida está siendo transformada y dando evidencia de esa nueva vida. Uno dice, no yo, Señor, es tu gracia en mí. Entonces el creyente se vuelve celoso de Dios, del amor de Cristo, y por eso comparte. El Evangelio no puede guardárselo, no puede callar. Él es agradecido con su Señor porque Dios ha hecho lo que nada ni nadie pudo hacer. Darle el perdón eterno de pecados, ser reconciliado con Dios, darle la vida eterna y vivir para siempre en la gloria del Señor. Así es que, y todo eso por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Concluyo solamente explicándole o dándole unas definiciones de qué es la gracia. La gracia es el favor de Dios, gratuito e inmerecido, que obra poderosamente en la mente y el corazón de una persona para transformar su vida. Y una última definición de gracia es la fuente divina de fortaleza y poder que capacita para vivir vidas victoriosas en Jesucristo a pesar de las circunstancias. Bueno, ahí les dejo estas últimas definiciones para que las reflexione, las crea, las disfrute, las viva. Y recuerde, somos una obra en construcción y Dios la perfeccionará hasta que estemos en la presencia de Cristo y recibamos un espíritu perfecto y nuestra alma sea santificada perfectamente y tengamos un cuerpo también glorificado, semejante al de Cristo Jesús. Bueno, entonces ni se desanime ni se desespere y cuando pues vea algunas situaciones que todavía luchamos, ¿verdad? La carne, bueno, estamos en ese proceso y Dios es quien nos está perfeccionando, nos está fortaleciendo y es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Bueno, pues con esto concluimos y la invitación para que nos acompañe Dios mediante este domingo 1 de diciembre a las 12 del día allá en la Iglesia Bautista de Renuevo. Celebraremos nuestro 32 aniversario, así es que vamos a darle muchísimas gracias a Dios porque Él ha sido fiel y ha mostrado sus bendiciones y ha dado fruto pues, conforme a su voluntad. Pues le animamos para que invite gente nueva, personas nuevas. El mensaje que voy a compartir, primero Dios, va a ser un mensaje evangelístico para que usted esté orando por la salvación de sus invitados y el Señor haga la obra. Entonces, después del culto, de la celebración dominical, tendremos una taquiza, los miembros de la iglesia pues llevaremos un guisado y luego el pastel de aniversario. Entonces, pues estemos orando por este evento y esperamos que nos acompañes. Es que Dios les bendiga, queridos hermanos, y comparte el Evangelio. Comparte el Evangelio. Esto es lo que la gente necesita para que su vida sea transformada. Bueno, pues Dios les bendiga y hasta luego.